Creo que estábamos todos más o menos igual. Así es. Ahí estamos, creo, transmitiendo. Y paritaria. Bienvenidos todas quienes nos están escuchando. Pueden ver que tenemos un panel de mujeres, pero de lujo. Y ya comenzamos este primer laboratorio constituyente que lo anunciamos bien encima, pero que de todos modos no lo quisimos perder para ir palpando cómo va la conversación, y con este ímpetu luego del triunfo irrefutable de ayer, ya con este ímpetu constituyente comenzamos entonces los laboratorios constituyentes. Y la primera pregunta que nos planteamos fue esta, y es ¿qué significa o qué es el derecho a la educación? Podríamos como encontrar varias preguntas dentro de esta pregunta, ¿cierto? Tanto por el derecho, tanto por qué es la educación, o más simple aún, como qué queremos decir, por ejemplo, cuando afirmamos que alguien, también ese alguien podríamos ver efectivamente quién es, ¿ya? Tiene derecho a la educación. Entonces, hicimos un muy breve cambio de metodológico respecto a nuestra dinámica de laboratorio, ¿ya? Hicimos un documento que pueden comentar. Les voy a dejar el link ahí por si quieren o pueden abrirlo en Drive, lo dejo por el chat, y lo que hay ahí es como una especie de acta. Vamos a empezar como a darle un poquito más de sistematicidad a esta conversación, y esta acta dice preguntas, acuerdos, disensos, y si se nombra algún autora o alguien quiere colocar algo ahí, lo puede hacer. Citas. Exacto. Si no lo pueden abrir y quieren comentar por el chat, no se preocupen, igual lo vamos a considerar. Y como comillas actuarias, ya presento aquí a mi compañera María Olga, que va a estar tomando nota y editando, incorporando los comentarios, y yo también voy a estar en esa tarea, también pasando lo que hay del chat para allá, cosa que podamos ir como visualizando algunas conclusiones y para ver de dónde partimos el próximo laboratorio constituyente, si es necesario, ¿cierto?, seguir profundizando en el tema, o cómo va tomando su propio rumbo la conversación. Entonces, con ese ánimo, ya comenzamos este primer laboratorio constituyente. Ya vamos a empezar a borrar, no solo a borrar al tiro la Constitución de Pinochet, sino a sobreescribirla también de inmediato, al otro día. Así que agradecemos que estén acá con nosotras, y vamos a ver qué nos surge y qué podemos pensar en colectivo, qué podemos co-construir. Así que dejo abiertas las palabras para poder escucharlas, qué les pasa con esta pregunta. Recuerden que el ideal de tiempo de intervención es 2-3 minutos, y la idea es que se puedan como referir a uno de los puntos del acta, preguntas, comentarios, acuerdos o disensos, para ir co-construyendo ese documento. Abro las palabras entonces, colegas. Quizás podemos partir incluso escuchando por qué están acá y qué les pasa con esta pregunta. Natalia, ¿tú me levantaste la manito? Adelante, colega. Bueno, algo que yo creo que todos los que hemos pasado como por los distintos sistemas que tenemos de educación, nos damos cuenta de las grandes diferencias que existen en ellos. La diferencia que hay en los recursos que disponen los municipios, los establecimientos para apoyar la educación de los niños y los jóvenes. Y esa es una de las grandes, yo creo que trabas que tenemos en educación para hablar de una educación igualitaria. O sea, yo lo pienso un poco desde esa perspectiva. La igualdad evidentemente pasa por muchas otras
otras cosas o implementar muchas cosas más, pero como algo de base y que me parece fundamental es tener eso en cuenta. O sea, no puede ser que en un país, sea el nuestro, sea cualquiera, los niños se estén educando de formas tan distintas. Y muchas veces se acusa de que los profesores son malos, que no hacen la pega, que son flojos, que aquí y que allá, pero resulta que no es ese el problema de base. O sea, ¿cómo te van a tratar de flojo cuando tú haces, bueno, cualquiera de nosotros incluso, hace hasta magia para poder llevar a cabo una clase y entregarle material a los alumnos? Que muchas veces el colegio te pone muchos impedimentos para poder acceder a eso. O sea, trabas tan tontas como, no sé, pues contarte las hojas de impresión por alumno, ¿cachai? O sea, una cuestión tan ridícula que cuando los colegios gastan papel en documentación absurda, al momento de entregarle un material al alumno, eso sea un impedimento. O sea, ya partiendo por eso estamos mal. Entonces me parece que cambiando eso sería como una forma de cambiarlo todo también. Tú te refieres, Natalia, disculpa, al financiamiento, ¿cierto? Sí. O al tema de la igualdad. Es que tiene que ver con muchas cosas, aparte por una cuestión de la igualdad en todo sentido de la palabra, pero también en cómo se financia la educación en este país. O sea, yo creo que los apoderados, los padres sí tienen derecho a elegir dónde quieren mandar a sus hijos. Nadie está diciendo que se cierren las escuelas privadas, ¿cierto? ¿Ah, no? Pero no debiese ser marcar eso una diferencia en que el resto sale perdiendo, o que el resto va a sufrir y va a tener carencias porque no tienen las mismas capacidades, o sea, en cuanto a financiamiento. A eso me refiero, no al conocimiento. Entonces, eso me parece que está ya mal planteado. Por ejemplo, los particulares subvencionados, yo creo que más de alguno le ha pasado. Yo he pasado por varios colegios particulares subvencionados, en que, claro, te contaban las hojas, cuántas hojas por alumno, o sea, cuántas hojas en total a las que tú podías acceder, ¿ya? Ni siquiera es como, yo puedo entender que, claro, la capacidad de una fotocopiadora, por ejemplo, no puede imprimirte 100 hojas para un alumno al tiro. Claro. Eso es súper entendible, pero muy distinto es que te digan, no, su alumno solamente puede acceder a 10 hojas, así como por el semestre. Eso es lo que a mí me causa mucha molestia en cuanto a cómo se apoya a los alumnos. Y también, bueno, lo que pasa con la educación municipal, la fiscalización en cuanto a los recursos que tienen que entregar los municipios, o sea, cuánta plata no han robado los municipios justamente, que es plata que tiene que llegar a los colegios. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Sí. Muchas gracias, Natalia. Les cuento que de repente con María Olga, para justamente ir como puntualizando bien los puntos en el acta que estamos haciendo, vamos a ir como interviniendo, contrapreguntando, como para no tergiversar lo que dicen y poder hacer que quede clarito. Al momento a Marcia y a Seba lo que estamos haciendo porque se sumaron hace poquito. Ah, ya, voy a resumir brevemente, lo estaba mirando, dice Marcia, agudamente, bueno, y resumo en 10 segundos en todo caso y le doy la palabra a Araceli. Bienvenidos colegas, bienvenidos Seba, Marcia, les contamos que estamos haciendo como un acta, ya para ordenar la idea y poder ir co-construyendo este debate, que pueden ir comentando mediante ese link. Estamos intentando realizar observaciones en torno a estos puntos, ¿ya? Preguntas, ideas, acuerdos y disensos, que surgen, por supuesto, frente a la pregunta del día de hoy. Dele nomás, Araceli. Entonces, la idea es poder ir puntualizando a partir de la pregunta ¿qué es el derecho a la educación? ¿Qué otras preguntas surgen? Ideas, acuerdos, disensos. Incluso si alguien quiere puede sugerir ahí una cita o referencia. Cosa del próximo laboratorio, poder tomar la discusión desde ahí, que vaya quedando algo más sólido. Eso.
ya que se fue momentáneamente Araceli, yo quiero plantear un contrapunto ahí respecto de mi colega Natalia. No emociona al momento. Y lo que quería decir es que justamente a mí una de las cosas que me pasa con esta pregunta de ¿qué es el derecho a la educación? No puedo evitar preguntarme de quién es el derecho a la educación. ¿Y por qué lo digo? Porque en la Constitución que acabamos de botar al tacho de la basura el día de ayer, dice que los padres tienen el derecho preferente de escoger, ¿cierto? En qué establecimiento van a estar sus hijos. O sea, los padres tienen el derecho preferente frente a la educación de sus hijos, ¿ya? Y sabemos que efectivamente como que escuchamos eso y todos, todas lo compartimos en sus aspectos esenciales, pero también en la práctica esa idea ha traído tragedia, tal como por ejemplo el rechazo del proyecto de ley de educación sexual integral, justamente sostenido en la idea que las y los padres pueden como objetar, por ejemplo, en ese caso, contenido de el currículum, porque además solo se da para el caso de educación sexual integral. Nadie va a venir a decirle a un colega de matemática, oiga, ¿por qué usted está enseñando eso si eso no le sirve a la educación de mis hijos? Pero si sí eso ya lo enseñó. Claro, o eso ya lo enseñó. Pero sí se pensó, por ejemplo, que para el proyecto de educación sexual integral es necesario que los padres tengan la posibilidad de objetar contenidos a las y los profesores. Entonces, eso es como bien complejo, pues yo igual quería ahí poner la pregunta, el debate de quiénes tienen ese derecho, porque en mi opinión personal, claramente el derecho a la educación es de las y los niños, niñes. Entonces, ese derecho va incluso con independencia de los padres. Y ahí yo creo que también podríamos como conversar qué piensan ustedes al respecto. Marcia, dele nomás. Feliz día, feliz primer conversatorio después de tanta estupidez, así que feliz, feliz. Es lo primero que quería decir. Y tomo un poco de lo que tú planteas y de lo que plantea Natalia. Yo creo que como ejercicio de profesores tenemos que mirar el derecho a educación para todos. Y todos, todes y todas, en distintas edades. Porque me he encontrado en este tiempo de trabajo en educación con que los niños nomás pueden estudiar y qué pasa con alguien que no aprendió, que no estudió. Tenemos en el 2020, hoy día en una reunión me enteré de una apoderada que no puede, o sea, y de que hay gente que no sabe escribir su nombre, aún en Chile. De que la pandemia nos hace ver que hay apoderados que te dicen no puedo ayudarle a mi cabro porque yo llegué a cuarto. Y llegué a cuarto hace como 10 años, entonces ni hablar. Nunca más usé la multiplicación porque no sé, por ejemplo, si es matemática. Entonces creo que el derecho a la educación en esta nueva constitución tiene que tener un carácter como atemporal en términos de edad. Ay, porque bueno. a los 3 años necesito experiencias que son distintas de las que necesito a los 5, a los 10, a los 20. ¿Ah? Yo creo que un derecho a la educación tiene que incluir que quienes son formadores, que quienes participan más activamente del proceso, que somos los profesores, que no somos los únicos que participamos, ¿ah? Tengan también acceso a ser estudiantes. Y lo digo así porque creo que tenemos derecho a poder aprender. Sí. Y no aprender en términos de actualizarnos, sino que de aprender. ¿Ah? El actual sistema, por ejemplo, vía CPIP me permite actualizarme en los temas que me competen en mi área específica. Yo estoy trabajando en octavo, puedo estudiar eso. Eso me hace rígido, me encasilla y me sitúa. Y ante una situación flexible como es la educación, ese encasillamiento hace eso. ¿Cachai? Me limita y limita mis posibilidades de articulación. Creo que el derecho a educación, en ese sentido, tiene que ser así de amplio, ¿ah? Así de amplio en los distintos aspectos. ¿Ah? Claro, tiene que tener, no sé, un entorno legal, me imagino, y un entorno
reflexionado respecto de qué es lo que voy a enfocar, qué voy a enfatizar en tales áreas, sin que eso me sea rigidizarme. Porque yo también he sido de las que planteo educación con foco en la necesidad del territorio. Y digo territorio de la población, la ciudad, el país, el mundo, no sé, habría que definir territorio. Pero aún así creo que si yo vivo en Arica, donde no voy a estudiar quizá el tema de los bosques, porque no hay mucho bosque, puedo querer estudiar eso y puedo irme a donde hay muchos bosques. Y la educación me tiene que permitir poder acceder a esos conocimientos. Entonces, creo que hay demasiados matices en ese aspecto. Creo que es un proceso súper flexible. Creo que es un proceso en el que tenemos que conversar todos, y no quiero salirme del tiempo, pero es así de amplio, creo. O sea, todos tenemos derecho a educarnos, ¿ah? En lo que podamos, ¿ya? Porque la formación y la educación se ha privatizado a tal nivel que, no sé, un área que me puede servir a mí para mi salud mental, no la puedo estudiar porque está súper cara, porque no tengo acceso. Entonces, eso es complejo, porque también hay que mirarlo desde los dos lados, desde quien entrega la formación y quien recibe la formación. Eso. Perfecto, me parece súper bueno lo que dice Marcia, porque también nos lleva a entender la educación como un proceso más amplio. Y a mí me gustaría ahí sumar una idea más amplio que meramente lo escolar. Y creo que es súper interesante también, y creo que sería súper necesario que en nuestra nueva constitución, qué emocionante decirlo, que en una nueva constitución, también tenga coherencia como con todo el proyecto país en el fondo. Voy a poner un ejemplo que puede parecer súper simplista. Y por ejemplo, atendiendo a lo que decía Marcia, que el proceso educativo no es solo lo escolar, sino que en el fondo todas las instituciones sociales de algún modo igual juegan un rol en ese proceso educativo y lo van a jugar durante toda nuestra vida, quizás incluso más tiempo que la misma escuela. No sacamos nada, por ejemplo, incluso llegar a tener una ley de educación sexual integral para tener una educación. Tras que, por ejemplo, la ley de prensa permite que los medios de comunicación utilicen estereotipos sexistas en los comerciales o en las telenovelas o en lo que sea. Siento que la educación tiene que estar coordinada también con eso, con todo lo que pasa a nivel social. No puede ser en realidad como que las y los docentes estemos enseñando algo que y como que la sociedad, la prensa, los medios de comunicación estén como contraenseñando, comillas, lo que nosotros, o desenseñando lo que nosotros vamos como tejiendo. Y también me parece que lo que dice Marcia complejiza la noción de igualdad que comentaba Natalia en un comienzo, porque nos permite pensar la igualdad, claro, pero la igualdad claramente referida al acceso, pero también se hace como necesario que esa igualdad no se traduzca en homogeneización y esté conectada, ¿cierto?, con los territorios. Entonces, eso como súper. Yo a partir de esa misma idea quería agregar otra cosa, que creo que voy a tomar como bandera de lucha en este proceso constituyente paritario, que no puedo creer. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar justamente es territorializar la educación y dejar de que se acabe la educación centralista que existe en este país y que igual nos ha segregado durante 30 años o más, yo diría, porque son cuestiones mucho más profundas. Pero creo que también es el momento en el que podemos plantear la existencia de un currículum situado, de un currículum que sea propio de cada contexto al menos, o que sea construido de una manera tal que sea flexible para que pueda cubrir las necesidades de aprendizaje, que me gustó mucho la idea que planteaba Marcia recién sobre el derecho al aprendizaje, porque es mucho más amplio, es mucho más grande. Incluye, por ejemplo, la idea de una escuela que sea un centro social donde haya otros tipos de aprendizaje que se puedan dar
o construir dentro de este espacio que muchas veces es como, pucha, un reducto que la sociedad o el entorno no aprovecha, po. Hace un tiempo atrás, en un trabajo que hice para una escuela de La Ligua, me encontré con eso. El director y como su equipo de gestión decidió abrir la escuela para hacer talleres. Entonces va la comunidad y ocupa las salas de clase también para hacer reuniones, por ejemplo, de la junta de vecinos. Tenían un peladero atrás del colegio que la misma junta de vecinos se hizo cargo junto con la comunidad escolar, porque también son lo mismo, pues la junta de vecinos es también la comunidad escolar. Entonces creció y se transformó ese espacio en un espacio de aprendizaje que no era solamente para los estudiantes, sino que fue para todo el mundo. Es precioso. Creo que nuestro carro debería como ir para allá, o yo igual lo voy a tirar para allá, el mío. A abrir el currículum, como, tenemos la certeza de que el currículum es un dispositivo politiquísimo y que tenemos que disputarlo, po. Y tenemos que disputar también la evaluación, tenemos que terminar con la evaluación estandarizada, se tiene que acabar, porque ya no más. No puede seguir existiendo si queremos terminar con la desigualdad, si queremos justicia social, eso se tiene que acabar. No podemos tener a las escuelas amarradas a un puntaje y amarradas monetariamente, po. No se puede, no se sostiene. Porque así se produce la inequidad y se produce la desigualdad, po. Eso. Muchísimas gracias, colega. Me voy. Que estaba pendiente, y luego a Marianela, de nuestro querido sur. Araceli, dele nomás. Está silenciada la de silencio. Ahora sí, ya, estoy silenciada. Yo tengo un par de preguntas y un par de aclaraciones que me parece bastante importante. La primera es que hay que pensar que es una constitución. Y una constitución no es, en una constitución nunca vamos a encontrar la minucia de la cosa cotidiana. Sí, por supuesto. Una constitución es un marco. Entonces hay que pelear qué es lo que se puede poner en el marco que nos permita después poder hacer cosas como las que está planteando María Olga o las que dice Natalia, ¿sí? La que dice Natalia es más fácil de ponerlas en la Constitución porque hay frases que son mucho más duras en eso, ¿sí? Porque dice que el Estado se hace responsable de abrir el acceso al sistema educativo a todos los ciudadanos del país, sea cual sean sus condiciones y vivan donde vivan. Y está obligado, ¿sí?, a hacerse cargo financieramente de eso. Es que esas sí son frases que pueden estar en la Constitución, ¿sí? Porque tiene que ver, porque si están en la Constitución, después cuando se discute el presupuesto, no pueden mirar para el lado, ¿sí? Porque es constitucional. O sea, si dice la Constitución que el Estado se hace cargo del acceso a todos los ciudadanos al sistema educativo en cualquiera de las condiciones en que esté, eso significa un presupuesto asignado al sistema educativo en general. Y el otro tema que también puede estar en la Constitución es acabar con los colegios particulares subvencionados. Porque eso es un negocio, punto. Y es muy importante poder mirar, ¿sí?, de dónde viene y por qué los tenemos, porque lo que nosotros tenemos hoy desde la dictadura es un refinamiento de lo que ya había antes. Porque eso lo propuso la Iglesia Católica para financiar sus propios colegios, en el gobierno de Frei Montalva. Entonces hay que mirar para atrás y cuando se hacen las proposiciones poder señalar los hitos históricos de cuando surgen esos temas, ¿sí? Lo que pasa es que la dictadura lo agudizó cuando municipalizó el sistema. Y el otro tema es el tema de la municipalización, que no es un tema menor,
Y hay que poder sacarlo de la Constitución. No podemos tener una Constitución que permita la municipalización del sistema educativo. O sea, el sistema educativo tiene que estar centralizado. Es un cargo del Estado. Y no pueden ser las municipalidades subsidiarias del Estado a hacerse cargo de la educación. Porque entonces, ¿de dónde salen los presupuestos? ¿Quién paga? Porque ese es el tema, o sea, ¿quién va a administrar los presupuestos? Esos son como mis problemas, o sea, si usted tiene territorio para pelear, yo tengo unos territorios para pelear súper pesados en este cuento, o sea, pero me importan mucho las frases que hay que pelear que queden en la Constitución, escritas. Porque si no, vamos a seguir sobreviviendo en esta historia de que sí, pero no. No, tiene que ser, ¿sí? Y el otro tema que es fundamental es que la escuela primaria tiene que ser laica, gratuita y obligatoria, y sacar las clases de religión de una vez por todas de las escuelas de este país. Pero eso tiene que quedar escrito en la Constitución. Oiga, si no peleamos entre todos, por eso no va a pasar nunca, ¿sí? Muchísimas gracias, Araceli. Yo creo que lo que usted dice es fundamental. Tengo a Marianela, luego a Catherine, pero antes tenemos que felicitar al compañero Leandro porque está de cumpleaños. ¡Felicidades, colega! ¡Felicidades, Leo! Era el cumpleaños de Pascual, mi nieto menor, también es el cumpleaños de Pascual, mi nieto menor también. ¿Viste, Leandro? Gracias. Te pueden pasar por la libreta. Gracias, colegas, por estar acá festejando con nosotros. Un abrazo grande a la distancia. Marianela, dele nomás. Hola a todos. A propósito de lo que decía Araceli, justo quería nombrar algo parecido, que tenía que ver con las garantías como legales, por decirlo, formales, que debe tener el concepto de derecho a la educación. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que plantearse qué es un derecho. Y la Constitución chilena es muy, la antigua Constitución chilena es muy interesante porque tiene una serie de derechos que cuando uno los lee son ideas pero maravillosas. Por ejemplo, que dice que toda persona tiene derecho a vivir en un espacio limpio, en términos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Sin embargo, eso no se cumple. ¿Ahí por qué? Porque una cosa es la idea fuerza expresada como un derecho y otra cosa es cuando ese derecho se expresa a nivel de una garantía constitucional que en el fondo se debe expresar en que la persona pueda exigirlo como algo material que en el fondo pueda vivir, que pueda ser parte de su cotidianidad. A propósito de eso, sucede que con la educación, tal como decía Araceli, respecto a la educación hay que ser súper cuidadoso, primero, que lo que sea que queramos para la educación, digamos, como algo constitucional, primero, si tiene demasiadas características muy específicas, luego se vuelve súper inflexible y difícil de modificar, y de poder contextualizarse en todos los territorios, que sin duda alguna, Chile es un país súper largo, con una idiosincrasia súper diversa, con necesidades económicas, laborales súper diversas, y por lo tanto, cuando es demasiado precisa también la ley, también luego vuelve difícil o se vuelve un poco homogenizante, como antes decía también Rocío. ¿Ya? Pero por otra parte, también hay que tener cuidado cuando la ley se expresa de manera demasiado meramente valórica, así como derecho a la educación, pero luego no dice quién se hace cargo de entregarla, de qué manera se entrega y cuáles son, ¿no es cierto?, los elementos efectivos, de hecho, que en el fondo posibilitan que la educación en el fondo sea de verdad un derecho que se aplica, en realidad. Era como, eso pensaba, que sí, la importancia de poder pensar qué es un derecho en realidad, qué es un derecho en la nueva Constitución de Chile, porque un derecho en la antigua Constitución de Chile era simplemente una idea fuerza, nada más que eso. Gracias. Excelente intervención, colega, muchísimas gracias.
también antes de darle la palabra a Catherine, quería aprovecharme de lo que dice Marianela justamente para contar más o menos qué es lo que dice nuestra Constitución respecto a educación, y que casi nada, no es tanto, son 2 artículos, el 10 y el 11, ya del apartado número 3, si no me equivoco, y uno se refiere y se titula, justamente como dice Marianela, el derecho a la educación, ya, y el número 11 es el que respecta a la libertad de abrir, cerrar, mantener colegio, que es lo que predomina. Pero cuando nos vamos justamente a las garantías constitucionales, que es lo que es exigible en la ley, que yo puedo como ir y decir, oigan, me están vulnerando tal derecho, no está el número 10, que es el derecho a la educación, pero sí está el número 11, que es la libertad de enseñanza. Eso, entonces, justamente muy exacto lo que dice Marianela, no puede quedar fuera de ser, de estar garantizado constitucionalmente, porque eso es, comillas, lo exigible. Catherine, dele nomás. Bien, primero decir que para el próximo laboratorio me voy a preparar más para tener, digamos, para aportar con más ideas, como dice Araceli, que sean mucho más específicas, ¿no? Y que puedan dar cuenta, digamos, de algún producto que nosotros podamos hacer también, con mucho más sustento. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en este momento, y bueno, un poco, había pedido la palabra un poco, pero voy a repetir un poco lo que ya se dijo. Permíteme. Chao, mi niño. Chao, vaya. Es que mi nieto, me estaba despidiendo mi nieto. Dele nomás, colega. Bien, entonces, bueno, repetir un poquitito esta idea, ¿no? Que pienso que también el Estado es el que tiene que hacerse cargo, es el responsable de una educación igualitaria en el sentido, digamos, de igualitaria en recursos y de excelencia para todos y todas los ciudadanos. Y una cosa también que quisiera aportar, además de todas las otras ideas que ustedes han dado, solamente algo muy preciso, que en el núcleo del currículo chileno, como idea central o que atraviese, digamos, todas las disciplinas, incluso a nivel superior también, esta conciencia histórica en digamos, algunas asignaturas que son las asignaturas de las ciencias sociales o las humanidades. Creo que eso es importantísimo dentro de lo que es, o pensando un poco qué es derecho a educarse. Derecho a educarse significa también el derecho a no estar alienado y derecho a poder pensar por nosotros mismos, como dijeron por ahí Marce, me parece, de forma situada y con conciencia histórica. Creo que ese es, digamos, un factor importante. Eso por ahora. Excelente, colega. De hecho, alguien hacía una vez una pregunta en un foro, no me acuerdo dónde, como la importancia de que los profes de filosofía enseñáramos a pensar filosóficamente, los de historia a pensar históricamente, los de ciencias a pensar científicamente, como más que el contenido, a la forma del pensamiento. Y me parece súper interesante eso, como para problematizar también lo que hacemos en la práctica. Seba, por favor. Ya, sí, igual yo como que estuve ahí preguntando sobre textos, porque es importante algunas referencias tener para hacerlo un poco más profundo y aportar con más ideas. Alcancé a leer un poquito de lo que me envió Araceli sobre el tema de la educación que sea laica, de laicidad, que no hay un término que usaba. Y también hacer laicidad. Y había este tema de la libertad de enseñanza, que la Constitución, como dice ahí, está garantizado la libertad. Dice ahí la Constitución, dice, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Por lo tanto, en la Constitución actual vigente, la libertad de enseñanza está como, entre comillas, sobre el derecho a la educación.
En una nueva constitución, el derecho de la educación debiese estar por sobre la libertad de enseñanza, entendiéndolo, libertad de enseñanza en ese aspecto de abrir, etcétera, etcétera, que es lo que decía Araceli, que básicamente es el lucro. Lo otro es importante el tema de la municipalidad, que sea, garantizado un derecho y que sea provisto por el Estado, porque es cierto, una de las desigualdades que se generan es que la municipalización, ahí tenemos municipios con distintos recursos y hay diferencias muy grandes entre un municipio y el otro, y eso genera desigualdades. Y muchas veces también estos hoyos sin fondo, donde los municipios no tienen recursos para pagar los sueldos, para hacer mejora a la infraestructura, y eso se va manteniendo a través del tiempo. Entonces, tiene que ser garantizada por el Estado. Y yo quiero reafirmar lo que decía Araceli sobre el tema de la educación, en la religión católica sobre todo, en la escuela particular subvencionada, donde tiene demasiada influencia la Iglesia Católica. Hay muchas escuelas católicas bajo fundaciones o lo que sea, donde la Iglesia recibe muchos fondos, y muchas escuelas particulares subvencionadas son de ese estilo, y no corresponde que tantas escuelas, supuestamente en un estado que se ha separado de la Iglesia, esté encargado de educar a un gran porcentaje de la población. Así que eso es importante porque eso no es algo que se hable mucho y se da como por pasado, como que no es importante, pero lo es. Eso. Súper, Seba, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al tiro al cumpleañero, pero antes quiero leer algunos comentarios. Primero, uno que dice, feliz cumple al profe Leandro. Segundo, amor eterno, Araceli de Tesanos. Y también Antuyeli, que nos esté escuchando, dice, antes o junto con preguntarse por el derecho de la educación, me pregunto, ¿qué entenderemos por educación en Chile? ¿Cuál es el proyecto educativo a nivel país? Creo que no tenemos algo así. Es necesario redefinir las y los ciudadanos que egresarán de la educación escolar. Y dice luego, precisa, me refiero al contenido como lo plantea Dussel. Tenemos un currículum eurocentrista. En efecto, algo que discutimos en el laboratorio anterior al lunes 12. Y luego Camilo pregunta, ¿quién paga los derechos sociales? ¿Vivienda gratis, alimentación gratis, transporte gratis, educación gratis? Se pueden referir, por supuesto, a cualquiera de estas y las vamos a ir colocando también en el documento. Y Rodolfo Cuarentino, que siempre nos acompaña, dice, creo que es importante entender y definir el derecho a la educación como opuesto al lucro en educación. Muy interesante. 2, hay que buscar el modo de darle expresión jurídica a esto. Expulsar el lucro de la educación. Justamente es como algo bien difícil de hacer, al parecer, según los debates técnicos como que yo he escuchado, fiscalizar como que no haya lucro, que está declarado además que no se puede lucrar, pero es como una cuestión compleja al parecer de fiscalizar. Ahora sí, cumpleañero, tiene más años de sabiduría que el lunes anterior. Tengo un micrófono nuevo. Lo compré de cumpleaños. Oye, que yo quería, como no vi el comienzo porque estaba haciendo otra cosa, me perdí un poco lo que habían hablado, pero voy a tratar de ordenar un poco lo que tenía yo pensado respecto al tema. Nosotros desde el MUD, el Movimiento para la Unidad Docente, igual trabajamos este tema, ojalá hubiese sido con más profundidad, pero igual lo estuvimos conversando. Y quería igual como ver qué piensan también de algunas líneas que estuvimos desarrollando al respecto, porque como lo que señalaban sobre esta doble visión, o sea, por un lado está como lo más general, ¿cierto? Que es como el proyecto país, el proyecto Estado-Nación, y por otro lado están como las cuestiones más concretas, que tienen que ver no con la minucia, ¿cierto? Como con cuestiones de cuánta plata, sino por ejemplo, cómo se va a financiar. Y yo creo que no es distinto. El otro día conversábamos también con unos trabajadores de la cultura que decían,
no se trata de más o menos plata, ni siquiera se trata del sistema de financiamiento, es como la discusión es tratar de ir a lo anterior, a lo de base. Entonces, yo quería discutir la idea de lo que estamos viviendo hoy día en cuanto a educación y cuánto de eso está en la Constitución. Entonces ya igual se mencionaba, por ejemplo, lo de la libertad de enseñanza, pero yo creo que lo interesante ahí es como discutir el principio cuando se habla de la subsidiariedad, porque la subsidiariedad está en todos los sectores, pues no solamente en educación. Y la subsidiariedad, cuando uno la ve en la Constitución, no aparece de manera explícita. Si aparece la palabra, probablemente aparezca una vez y en un lugar muy así como casi anecdótico. Pero la subsidiariedad es lo que atraviesa la Constitución de punta a punta. Entonces yo creo que es el problema, porque la subsidiariedad tiene toda una historia, ¿cierto? Los constitucionalistas tienen, yo creo, muy claro dónde aparece, en qué lugares, por ejemplo, se asocia en parte a la Iglesia Católica también, algunas encíclicas que empieza como en un periodo mediado del siglo XX a aparecer. Pero la subsidiariedad, en el fondo, lo que hace es como lo que instala, es como el corazón del modelo neoliberal, es la Constitución, que en el fondo es como cuando los privados no pueden hacerse cargo de algo, entra el Estado. Esa es la lógica de, en el fondo, la subsidiariedad. Y lo que plantea ahí Jaime Guzmán, que no, ojalá no descanse en paz, lo que planteaba ahí es que precisamente lo que importa son no las capas medias, ¿cómo le llaman? Las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias son lo importante. Entonces, esa figura de las organizaciones intermedias es como una cuestión que puede ser cualquier cosa. Y en el fondo, las organizaciones intermedias son la vida privada, por los privados, y en el fondo son los grupos intermedios que llama Guzmán, quienes tienen que hacerse cargo de la sociedad. Entonces son los privados quienes en el fondo son los particulares quienes tienen que hacerse cargo de todo lo posible, y cuando los privados, los particulares no pueden, ahí recién podría llegar a intervenir el Estado. Y eso ocurre en educación, por lo que todo el desarrollo del proyecto neoliberal de Guzmán concluye, se profundiza sin lugar a duda en todo el periodo de la concertación y todo, después con la nueva mayoría, y todos los gobiernos en el fondo de la llamada transición profundizan todo lo que Jaime Guzmán había planteado como idea. En el fondo es privatizar la educación. Y yo creo que ese es como el gran problema, porque al privatizar la educación estatal, la educación pública, que hoy día se ve como, ya ni siquiera se ve como estatal, porque sabemos que la educación pública hoy día se entiende también a los colegios particulares subvencionados, que son privados, ¿cierto? Y están financiados por el Estado. Y ahora están financiados de manera completa. O sea, antes era como el Estado le ayudaba un poco, ¿cierto? Hoy día el Estado financia completamente la educación privada. Entonces, esa situación está en el corazón de la Constitución. Entonces, la Constitución ampara eso, ampara que el Estado financie la educación privada. Entonces, eso es trágico, porque tiene que ver con lo que planteaba, ¿cierto?, la Araceli también, con lo de lo laico. O sea, el Estado financia ideas que no son la doctrina del Estado. El Estado financia a los católicos. Y porque sabemos, ¿cierto? Uno podrá ser católico, pero el Estado no tendría por qué financiar a los católicos, porque si empieza a financiar a los católicos, tendría que financiar a todos. Entonces, a los comunistas, a los islámicos, y el Estado tendría que hacerse cargo, ¿cierto?, de todas las doctrinas, y eso no corresponde. El Estado no podría tener ninguna doctrina particular. Entonces, el Estado tendría que ser lo universal, no lo particular. Entonces, ahí es donde está, yo creo, el problema. Y en ese sentido yo quería, y como para poder a lo mejor poner en tensión, si es posible, porque yo creo que sí es posible hoy día ir más allá de los márgenes del neoliberalismo, o sea, superar de alguna manera lo que se instala con la Constitución del 80, se puede transformar eso, pero la discusión que dábamos nosotros en el MUD era si es posible instalar principios que vayan más allá de los márgenes del capitalismo, que son mucho más difíciles de traspasar.
porque sabemos, ¿cierto?, que ya esos son como, por ejemplo, el mismo Allende decía que no era posible desarrollar una constitución socialista, incluso desarrollando un proyecto popular, socialista, ¿cierto?, en plena unidad popular, Allende en su discurso decía que era imposible que la nueva constitución fuera una constitución socialista. Entonces, ahí, ¿cierto?, cuando hablamos de los principios del capitalismo, ahí yo creo que empezamos como a ver, pero ¿cómo se supera el capitalismo, ¿cierto?, desde la educación? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible desarrollar, ¿cierto?, los márgenes ir más allá de los márgenes del capitalismo en educación? Yo creo que esa es una pregunta interesante de hacer, porque o sea, uno asume como que el capitalismo es lo universal, ¿cierto? Y no el Estado. Entonces, pareciera ser que el capitalismo sería como universal mayor que está más allá del Estado, y el Estado no podría hacer frente a ese como macrosistema, digamos. Entonces, yo creo que ahí, no sé, voy a poner un solo ejemplo como para cerrar. Yo hoy día, por ejemplo, quiero hacer un magíster en cine, porque me gusta el cine y siempre quería estudiar cine, pero nunca estudié cine porque pensaba que la gente que estudiaba cine tenía que tener plata, tenía que ser más o menos acomodado económicamente para poder estudiar cine. Hoy día quiero estudiar cine, pero no puedo estudiar cine porque tengo que pagar. Y es imposible, ¿cierto?, que yo ahora que quiera estudiar cine, lo haga sin tener que pagar. Y son unas mensualidades carísimas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, estamos siempre pensando en la primaria, en la secundaria, pero no estamos pensando que el derecho debería ser en cualquier caso. Entonces, ahí donde dice, no, pero es que en ese caso no, porque en ese caso uno ya tiene un título, uno ya puede pagar. Con los sueldos miserables que tenemos, no podemos pagar un magíster así como, no podemos pagar una casa, no podemos pagar un auto, menos vamos a poder pagar un magíster. O sea, podemos hacerlo, pero para poder hacerlo tenéis que dejar de hacer muchas otras cosas. Entonces, yo creo que el problema del capitalismo, esto de la oferta y la demanda, ¿cierto?, que está naturalizada en el sistema educativo, creo que está súper difícil cambiarla, porque cuando se habla de transformar la educación, generalmente el pago de los particulares pagados, eso no se toca, ¿cierto? Uno puede cuestionar, decir, ya, bueno, filo, vamos a quitarle los fondos a los particulares subvencionados, pero los colegios particulares pagados van a seguir lucrando. Entonces ahí es como, se naturaliza eso nomás. Lo entendemos, compañero, no se preocupe. Bueno, ahí tenemos un link en el chat, Leandro, igual, para que pueda ir viendo como el acta que vamos haciendo colaborativamente y pueda ir comentando y sumando. Me parece súper que Leandro traiga lo que él comentaba, que han discutido en el Mood, ¿cierto? Sí, bueno, es igual, es un poco la idea, pues, que en realidad, pucha, como profe, ustedes saben, no siempre tenemos tiempo como para recomendar lectura, pero la idea es que cada una también pueda traer como saberes de sus grupos, de su área, de donde estén, y poder ponerlo acá en juego, pues. Sin necesidad tampoco de traer una tesis previa, si ustedes saben que esto tiene un carácter bien experimental. Así que me parece súper. Yo le sumaría a la pregunta de Leo algo muy pequeñito, que es también como pensar una educación y como pensando como en cómo funcionamos hoy las comunidades educativas, también como lejos de la burocracia. Creo que estamos tan burocratizadas, que también es como, incluso a veces cuando pensamos como en acciones fuera de la lógica, comillas, neoliberal, tendemos como a burocratizar todo. A mí como que me sorprende bastante como eso que pasa dentro de. Así que ahí comparto el link en el chat para que puedan ir viendo nuevamente las ideas que han salido y eso. Marianela, por favor, colega. Ya, yo creo que, o sea, el tema de la educación o todos los temas en general, yo creo que podamos hablar respecto de leyes, sobre todo de ámbitos tan generales como tal vez lo laboral, la educación, salud, etcétera, son tan amplios que inevitablemente se cruzan y que también yo pienso, por ejemplo, cuando estaban estos encuentros territoriales y estos conversatorios, yo me acuerdo que cuando todo partió y acá en Calbuco nos juntábamos, era súper difícil coincidir.
muchas veces partíamos teniendo ideas tan generales como, por ejemplo, que sea una educación de calidad, y luego cuando caíamos en el detalle de definir calidad, wow, habían tremendas diferencias, y por lo mismo es súper complejo pensar que una constitución pueda tener presente tantos detalles, como por ejemplo el currículum. Es imposible que una constitución tenga presente el currículum, porque el currículum es algo que va cambiando, ojalá mucho más rápido de lo que cambia una constitución. Por otra parte, o sea, yo pienso que en realidad la constitución, una de las características que debería tener, y que esto en el fondo sería de utilidad para cualquiera de las áreas que interesan, sería que debería tener mecanismos de democracia directa que permitieran a las bases incidir cada cierto tiempo en los detalles, digamos. Por ejemplo, en el capítulo donde se habla sobre la conformación de leyes, la conformación de leyes solamente está destinada al Poder Legislativo, al presidente, y, ¿no es cierto?, a la al Poder Legislativo, ya que al Congreso. Sin embargo, por ejemplo, sería interesante que la nueva Constitución tuviese un mecanismo en la cual uno pudiese incidir en su propio ministerio, en nuestro caso en el Ministerio de Educación, lo cual nos permitiera apropiarnos del currículum, ya ser parte de la conformación de él. Y por lo tanto no sería necesario que la definición de educación, calidad, fuese tan exacta, porque más bien sería algo que se podría ir, perdón mi gato, es mi gatito, perdón, bueno, quería participar también. Es difícil que en el fondo uno pueda, o sea, que la Constitución pudiese tener esos detalles en realidad. Por otra parte, nada que ver tal vez, pero igual yo pensaba sobre que algo súper importante en la educación y también una vez más quedó a la ley del mercado, tiene que ver con la formación inicial, con la formación de nosotros, de los docentes. Y sin duda alguna, eso, como gremio, como trabajadores, también yo creo que nos ha afectado terriblemente en la alienación que uno mismo ve en sus colegas. Y tiene que ver con que como no hay ningún tipo de control de parte del Estado respecto de las profesiones, de los estudios, etcétera, ¿ya? Eso mismo también luego yo creo que ha influido fuertemente en también cómo los docentes muchas veces no sienten ningún tipo de necesidad de internalizar, de reflexionar en torno a lo que estamos enseñando y el tipo de ser humano que estamos formando. Pero ya será como otra cosa, eso sería en términos generales. Gracias. Me parece muy interesante lo que dice Marianela, y yo quisiera también contribuir unas cositas ahí. Bueno, pero algunos comentarios que hay de gente que nos saluda, Fátima Marisol que está mirando, de Jime que nos saluda desde el chat y le manda feliz cumpleaños también a Leandro. Y Karen Romanoff acá nos hace un comentario y dice, me parece una necesaria actualización incluir en su lenguaje cuando dicen ellas y ellos, que pudiesen decir ellas también, para así incluirnos a quienes estamos fuera de las identidades binarias de género. Les recuerdo que la identidad fuera del binomio varón cis, mujer cis, hemos existido desde antes de nuestra terrorífica colonización. Muchas gracias. Saludos desde Ainileu, Abya, Ayala Libre, Irsa es muerte. Ya también nos mandan saludos desde Leu, y Jaca dice, creo que debemos volver a entender a la educación como un proceso de búsqueda de sentido de las personas y alejarnos de conceptos tecnicistas como eficiente, eficaz, efectivo, y aunque parezca extraño, poder volver a entender a la educación como lo relacionado con la felicidad, el sentido de la existencia y mi rol como ciudadano activo en un conjunto de intersubjetividades, pero sin caer en lo subjetivo extremo, relativismo, supongo que refiere, sino que avanzar en lo que las personas necesitan. Muy bueno esto de hacer renacer a la filosofía, los felicito. Y un último comentario dice, desde la filosofía, independientemente de la actual coyuntura constitucional, debemos defender la idea del saber inútil, esto entendido como un conocimiento cuyo fin no es ganar ni producir dinero, que el conocimiento no es una mercancía, ni menos una inversión, como decía Piñera. Cualquier mercancía, si la regalas sin venderla, la pierdes. El conocimiento, en cambio, si lo regalas, lo sigues teniendo. Qué bonito comentario.
Quiero aportar algo antes de que se me olvide y se me vaya. Sí, para también rescatar lo que dijo. Perdón, ya dale, ello. Muy breve. Quiero sumar, justamente coincide también harto con los de los comentarios, el tema de la idea del tiempo, de la reivindicación del ocio, del tiempo. Creo que tenemos también como que darnos cuenta y ser muy cuidadosos, cuidadosas con todo lo que respecta a la Constitución, porque en el fondo como que el debate evidencia que si bien como que el detalle educativo no va a quedar plasmado, tenemos que tener harto cuidado con este marco teórico general, porque ahí se va a desprender justamente lo que en las comunidades se considere como, claro, comillas, constitucional o no. Entonces tenemos que ponerle harto ojo como a esa discusión sobre principios. Y claro, nos damos cuenta cómo la educación en realidad está como muy conectada con otros ámbitos, o sea, con todos los ámbitos en realidad. Y sumar este tema, la idea del tiempo, porque también es muy bonita la noción que expresaba Marci y las colegas en un momento de considerarnos incluso las y los profes eternamente como estudiantes y con el derecho a formarnos y no solo, comillas, actualizarnos, ¿ya? Pero dentro de esa noción, si por ejemplo no tenemos un sistema laboral que nos dé tiempo para eso, no lo tenemos, aunque estuviera como consagrado con acceso y financiamiento, el tiempo es lo que determina todo. Pues si uno no tiene el tiempo libre, entendido como ocio en el sentido griego, ¿cierto? Como un ocio activo, de recreación y de formación, en realidad no tenemos nada de lo otro, aún teniendo, por ejemplo, los recursos. Entonces, es súper necesaria como esa idea del tiempo que además excede solamente al educativo y va a tener mucha relación con todo el marco constitucional. Eso, ¿qué palabra tenía? Ahora sí, María Olga, disculpa, luego sí. Marcia. También tiene mucho que ver con lo que decías tú recién, con la discusión desde los principios. Como una pelea también interna y en mis espacios de trabajo que he tenido hace harto rato de sacar la idea de la calidad de educación o la educación de calidad, porque también eso refiere a un producto, a la eficacia, a la eficiencia, lo que decía la colega recién, no recuerdo quién era, pero tenemos que aprender a redefinir cómo vamos a hablar de esta educación que estamos pensando sin tener en nuestra cabeza, como decían los artistas de The Light Lab, de destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. Tenemos que sacar la noción de calidad de la educación, porque ¿qué es educación de calidad? ¿En qué consiste? No, tiene que irse y tenemos que repensarlo. Tenemos que construir una nueva realidad en función de otro discurso, que tiene que ser diferente. Me parece buenísimo lo que comenta María Olga. ¿Marcia? Oye, siento que me late el corazón, así como que hablamos y me late el corazón. Como que tengo que gobernar este cerebro que está funcionando. Primero, quería, sumándome a lo que dice María Olga, efectivamente nosotros tenemos que sacar del discurso de conversar en educación todos los conceptos que tienen que ver con economía. Nosotros no estamos produciendo nada. De hecho, el concepto de qué egresado vamos a formar, como que si estuviéramos tallando un palo muerto, no es así, creo yo. Con suerte, ¿qué condiciones tenemos que generar? ¿Qué condiciones tenemos que cuidar de que no se trancen por ninguna situación? O sea, por ejemplo, una biblioteca súper equipada, muy amplia, o con plata para comprar más libros, o con ideas para tener más libros, o vínculo con las bibliotecas municipales, que hay unas muy lindas aquí en Valdivia, debiera ser así como una obviedad. Entonces, dejar de usar la palabra calidad. De hecho, debiéramos dejar de hablar de, y sorry que a alguien le pueda molestar, de proyecto educativo. Proyecto educativo, visión y misión son conceptos de empresa. Nosotros somos una empresa. Así es. Entonces, ante eso, y solo para molestar al cumpleañero, cuando Allende decía que pucha, que no se podía con el tema capitalista, obvio, y sorry, lo digo solo para molestar, era un doctor con harto sentido común, pero era un doctor
Si lo hubiera dicho Víctor Jara, capaz que te crea, pero lo dijo Salvador Allende, que era un doctor, y en esa época los doctores eran doctores. Po. Ahora siguen siendo doctores. Y lo otro, pensando en el tema de los principios, que es algo súper fundamental, yo creo que hay que hacer el ejercicio de aclarar principios, pero eso en una idea más macro. Yo he participado de cabildos, de conversatorios, de una serie de vueltas que tienen que ver con el tema, y lo que nos parece que tiene que estar como en el discurso inicial, que nos permita filtrar una serie de cosas, son principios como el tema de el respeto, el tema de no sé, todos estos principios que nos hacen un país ecológicamente feliz, y creo que tenemos que usar y poner la palabra feliz tal cual, aunque nos parezca poco serio. Yo no me voy a olvidar jamás del conversatorio que tuvimos sobre el tema del humor. Tenemos que poder reírnos, y decir feliz no es algo menos importante, para nada. Yo creo que es vital. Y lo otro que quería agregar es que a mí me pareció genial la idea de Araceli de decir qué frases vamos a transmitir, para hinchar con esa frase a los constituyentes que vayan, porque yo me imagino que la derecha está en esa, redactando, y los locos memorizando, así yo digo esto. Porque se habla de educación laica, y casi escribí la frase: el sistema educativo chileno debe ser laico, gratuito, obligatorio, emancipador, y yo le pondría reflexivo, chicos, para que la educación en sí, nadie viniera a decir, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, que es súper rápido y rentable. La rapidez es una odiosidad, y no la podemos instalar en los conceptos de educación, porque todo cambia, pero nada cambia, y nada se puede ajustar de un rato para el otro. Eso quería decir, y lo que quería también decir que hay que cuidar, esto de que compartamos conceptos. La idea de conformación de leyes, me pareció encantadora, la anoté, porque creo que nosotros tenemos que ser partícipes, y digo nosotros, profesores, estudiantes, apoderados, toda la gente, todos los chilenos, los chilenas, los chilenes, en poder fiscalizar el tema de las leyes. Debemos ser parte de un órgano regulador. El tema de las asambleas territoriales tiene que ser algo que esté ahí puesto para fiscalizar, para evaluar. Y yo lo único que quiero decir para la gente que es constituyente, que con suerte dice, oye, pero es que no podemos cambiar la constitución en 20 años, es que yo creo que sí podemos. Esta cuestión de las constituciones de 50 años pasa cuando la cuestión no había ni tecnología, la cosa todo más lento, no se incluían cosas. Hace 20 años atrás nadie hablaba del feminismo como se habla ahora, nadie hablaba de estos conceptos de ellas, de todes, y ahora si no los usamos, a alguien estamos agrediendo. Entonces, cuidemos eso, seamos flexibles, lo he dicho en varios espacios donde participo, hay que ser flexible, y hay que tener los cojones para decir, esto no me gusta, no lo aguanto. Y especialmente en esa nueva constitución, que lo bueno es que no la va a firmar Piñera, eso es lo que me tiene más contenta. Muchísimas gracias, Marcia. Tengo un montón de manos, me encanta que el debate esté tan álgido, está buenísimo. Tengo Araceli, Hans, Juan Alejandro, Seba, y solo para sumar y dejarle las preguntas ahí, tiro una que nos hace Mariela en el chat, que dice, por ejemplo, frente a esto del lenguaje, que ella encuentra que tiene razón, que está lleno el lenguaje y la educación de términos economicistas, pero pregunta como, ¿por cuál es cambiar? ¿Cuál debería ser nuestro marco inspirador del lenguaje? Bastante interesante la pregunta, y sale también esta noción etimológica, ¿cierto?, de negocio, que en realidad etimológicamente significa la negación de este ocio del cual estábamos hablando. Ahora sí, Araceli, Hans, Juan Alejandro, Seba, dele nomás. Yo creo que hay un tema que a mí me parece bastante importante para dejar escrito en la Constitución, es la discusión que la educación es un bien social y no un negocio. Porque hay que establecer las distinciones entre el bien común y el bien social, ¿sí? El bien común es cuando hay todo para todos y no hay ningún problema, ¿sí? Y no hay que hacer esfuerzos para tenerlo. El bien social es cuando las cosas son escasas. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de una distribución equitativa de ese bien social. Y tiene que además financiarlo.
Entonces la educación es un bien social por definición. Entonces yo creo que es una frase que tendría que estar en la Constitución. Porque no es un negocio, no es una industria, no es nada, es un bien social. Porque es de todos. No importa de dónde seamos ni del origen que tengamos, da lo mismo, es de todos. Y eso es uno de los fundamentos de la escuela pública. El entender la educación como un bien social hace que la escuela tenga que ser pública. Y los privados que quieren tener colegios privados, ténganlo, me da lo mismo, pero el Estado no tiene nada que ver con esos colegios privados. Solo controla que se respeten las normas. Yo comparto plenamente, y lo dije hace una semana atrás en una de estas reuniones que me invitan los colombianos, que yo voy a votar por quien diga que la Agencia de Calidad de la Educación no existe más. Y me borra todo el aparato que la concertación armó a punta del Banco Mundial, que tiene que ver con todos los controles, desde las pruebas censales. La agencia de calidad es la que maneja las pruebas censales. Ajá. Entonces, esa tiene que desaparecer, pero desaparecer. Porque además la palabra calidad empezó cuando los economistas empezaron a discutir cuál era el valor agregado del sistema educativo. Sí, Marcia, no ponga esa cara porque es así. Bueno. Entonces, el cuento es ese, ¿sí? Entonces, hay que borrarla, pero borrarla. Es la única manera en que nosotros maestros vamos a poder ser maestros y no funcionarios, respondiendo a un modelo donde nosotros no tenemos nada que decir ni que hacer. Y menos que nos pregunten la opinión. Ese para mí era un tema muy importante. El otro tema que no es menor es el de la libertad de enseñanza. Porque la libertad de enseñanza es un concepto terriblemente ambiguo. ¿Qué quiere decir libertad de enseñanza? ¿Libertad de cátedra? Porque a veces se confunde con la libertad de cátedra. Libertad de yo tener el colegio y hacerme rico con el colegio que tengo, también eso es libertad de enseñanza. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de poner las definiciones y cuál es la definición que nosotros queremos que esté en la Constitución de libertad de enseñanza. Sí, porque esos son los temas importantes del sistema. ¿Sí? Y una última cosa, pero esto es así como que me sale mi condición de maestra de escuela. Yo le propongo para la próxima reunión que cada uno de nosotros redacte un artículo de la Constitución de un capítulo que se llama la educación. Excelente. Pero en estilo Constitución. O sea, en estilo legal. Porque vamos a anotar la tarea al tiro en el chat, Araceli. Porque yo creo que eso nos va a ayudar, ¿sí? A diferenciar y establecer las distinciones que queremos establecer entre aquello que tiene que estar en la Constitución, que proteja y permita el ejercicio del oficio de enseñar como tiene que ser, y que el sistema educativo cumpla con todas las reglas que tiene que cumplir respecto de los ciudadanos de un país. Súper. Excelente, Araceli, se anota la tarea además, así que prepárense. ¿A quién tenía en la lista? Hans, Juan Alejandro, Seba. Hans, dele nomás, colega. Ya, gracias Rocío, buenas noches a todos. Oye, súper interesante el debate, la conversación. Lo primero que quisiera señalar es solamente hacer una precisión de algo que se ha venido, que varios ya han tocado, y que a mí me parece que es relevante eventualmente, digamos, clarificar esto. Es decir, yo tampoco sé mucho de leyes, pero sobre este punto reconozco haber leído la ley y me quedó claro. Entonces, cuando uno habla de lucro en la educación, es relevante, yo creo, para nosotros que somos profesores, saber que el lucro sí está legalizado. Es decir, cuando se tramitó la ley de no discriminación, que eliminaba el copago, ¿no?
por medio también, a cambio de que los colegios no seleccionaran a sus alumnos, la ley le permite a los colegios subvencionados pagar un autoarriendo equivalente al 11% del avalúo fiscal anual, por un plazo de 25 años. Así es. Lo que quiere decir que al cabo de 25 años, los sostenedores se van a ver pagado a ellos algo así como entre 2 y 3 veces el valor del avalúo fiscal de su inmueble. Esto digamos, llegó de esta forma, porque los sostenedores, por medio de la DC, acá esto también es importante clarificarlo, fue la DC junto a la Iglesia Católica, fueron los que argumentaron que ellos invirtieron en infraestructura y la estaban pagando, cosa que es falsa. Entonces acá lo que se hizo fue que se inventó un mecanismo para ocultar el lucro. Ahora, ¿qué dice la ley? Que se considera como lucro aquel pago que sobrepasa el 11%. Claro. Claro, pero el 11% sigue siendo lucro, pues. Si los tipos no mueven un dedo y le están arrendando al Estado, es decir, no están haciendo una inversión ni nada, el Estado le está regalando el 11% a los colegios, ¿sí? que lucran bajo esta modalidad que está legalizada. Es decir, es un lucro legalizado por un tope máximo del 11% del avalúo fiscal anual. Bueno, eso era lo primero, simplemente para contextualizar, o sea, para precisar. Buenísimo. Ahora, lo segundo, me robó la idea Araceli, porque iba justamente a decir lo mismo, es decir, considerar a la educación como un bien social. Ahora sí quisiera, digamos, también complementar un poquito, porque Hegel dice, si mal no recuerdo, en la filosofía del derecho, que en la sociedad liberal el sujeto es un fin en sí mismo, ¿sí? Y yo creo que esa es justamente, la pugna y la lucha que habría que dar a nivel constitucional. Acá yo no soy técnico, ignoro completamente cómo se hace esto, pero más allá, bueno, obviamente si se reconoce la educación como bien social, digamos, ya es un logro. Pero ahora, y esto alguien que sepa más me podrá corregir o rectificar, una vez escuché la tesis, no sabría dar la fuente, porque como ignoro el tema, no tengo, digamos, la fuente precisa, que la tesis que yo escuché era que la Constitución, de manera implícita, proponía al sujeto individual como unidad ontológica. Es decir, en la Constitución chilena lo único que hay son sujetos, individuos, ¿sí? Que en el fondo lo que decía Margaret Thatcher también, es la esencia del neoliberalismo, ¿no? No hay sociedad, hay individuos. Entonces, lo que habría que hacer, o buscar el mecanismo, digamos, técnico para realizar esto, que más allá incluso de que se reconozca a la educación como un derecho social, es reconocer al individuo como un individuo social dentro de la educación, o sea, dentro de la sociedad, perdón. Es decir, uno no existe de manera autónoma con la libertad para escoger uno u otro colegio, esto bajo la modalidad, bajo la figura esto de la libertad de la enseñanza, sino que uno vive de manera social en la sociedad. Uno coexiste con otro, y eso es fundamental. Porque yo creo que lo que ocurrió acá, y bueno, a propósito de todo lo que se puede discutir, a propósito de los 30 años, etcétera, es que cuando la concertación llegó al poder, lo que no hizo fue reconstituir el tejido social que la dictadura destruyó. Entonces volvimos a la democracia, pero sin tejido social, sin redes sociales, sin apoyo. Y eso fue un descalabro a nivel psicosocial, con todas las cifras que ya todos conocemos. Y habría, creo yo, para terminar, superar eso, volviendo a insertar al individuo en el medio social al que éste pertenece. Me parece súper interesante, Hans, muchas gracias. Además, igual, cómo pensar la educación como en pos de la reconstrucción de ese tejido social, igual encuentro que es una idea muy, muy bonita. Juan, ahora sí, dele. Luego tenemos a Seba. ¿Cómo están? Llegué un poquito Bien, tarde, colega. pero poniéndome al día ahí a través del formulario del Google, vi que habían un par de puntos que a lo mejor no lo hemos mencionado, y es lo que puse en el chat, que voy a leer justamente para los que siguen por Facebook y no ven el chat. Dele nomás. En principio, como considerar e invitar que podamos, aun cuando parezca de perogrullo, ¿cierto?, decir que la educación como un derecho
en sí misma está vinculada a lo que se puede estar entendiendo también como derechos humanos propiamente tal, pero creo que me parece relevante explicitarlo, porque si hablamos de la educación como un derecho humano, entonces tenemos que vincularla a la idea de que está interrelacionada con los demás derechos, porque esa es una de las tantas, digamos, dimensiones y características de los derechos humanos, que tienen que estar vinculados entre sí también. Entonces, lo digo porque cuando la educación es un bien social, como dice Kelly, la educación se entiende como un derecho humano, entonces la educación en sí misma nunca debiese ser entendida como un bien de mercado. La Claro. educación nunca debiese ser entendida como una inversión económica individual, sino que es una inversión desde el Estado para el desarrollo cultural de su país, pero también de sus naciones. Y ahí estaríamos pensando en cómo se vincula con una constitución plurinacional, por ejemplo, que reconozca la diversidad cultural e intercultural de las naciones que se autodeterminan, ¿cierto? Y que tienen la autonomía dada por el convenio 169 de la OIT, pensando específicamente en los pueblos originarios. Y eso la Constitución hoy día no lo garantiza ni lo uno ni lo otro. Entonces, si queremos una educación que lo fomente, tenemos que trabajar también en los otros capítulos de la misma. Desde ahí es que entonces me parece que la Constitución, ¿cierto?, que se está trabajando en este proceso constituyente, debiera asegurar y garantizar al menos, entre otras cosas y otras ideas que por supuesto pueden ir surgiendo, una educación inclusiva. Porque las personas en situación de discapacidad o las personas con discapacidad, por ejemplo, mirando la inclusión en la discapacidad me refiero, tampoco tienen, ¿cierto?, la garantía constitucional como tal. Debiese ser no sexista. No basta tener leyes de no discriminación. La educación debiese ser concebida como no sexista, ¿cierto? Ha sido conversado en laboratorios anteriores. Y también intercultural. Porque no debiese ser esto de que entonces en función del tipo de colegio que sea, del tipo de territorio donde esté y de la cantidad de porcentaje de estudiantes que pertenezcan o no a un pueblo originario determinado, entonces vamos a promover y facilitar eventualmente que podamos también promover lingüísticamente, ¿cierto?, algún desarrollo, por ejemplo, intercultural. Eso debiese estar garantizado por la Constitución. Insisto, no solo en las leyes. Y obviamente establecer la idea de que, se ha dicho acá ya, considerar una escuela que sea pública, gratuita y laica. Y lo que dice Araceli es cierto, o sea, podemos considerar, ¿cierto?, una educación que contemple un área privada, pero esta tiene que ser sin lucro y con fiscalización. Es decir, que cumpla al menos con el enfoque de derecho y de no discriminación en todo su ámbito. Y eso inmediatamente va a reducir la fuerza creciente y explosiva, ¿cierto?, de creación de colegios privados y particulares para enriquecerse. Pero también va a limitar esos acuerdos explícitos, muchas veces con editoriales, para generar un material de currículum propio, ¿cierto? Y obligar a los padres, madres, a los apoderados, apoderadas, que finalmente tengan que incurrir en no solo una, comillas, como se llama, una inversión individual y familiar en material educativo, sino que finalmente están pagando por ideología, están pagando por otro tipo de enclaustramiento también de epistemológico, y favoreciendo el enriquecimiento nuevamente en pos de la educación. La educación privada debiese ser considerada más bien en la medida de que se logre afianzar lo anterior con espacios de pago y de copago que favorezcan, digamos, el desarrollo de ese proyecto, pero que no vayan en desmedro de los otros. Que la educación pública, al ser como se plantea que fuese, justamente cualquiera puede acceder a ella en cualquier lugar y territorio y en las mejores condiciones posibles. En donde se pueda dar esta idea que sí, efectivamente puede ser un tanto eurocéntrica o de otros países, pero que creo que no es negativa, el hecho de que si tú vives en una comuna X, en un lugar X, puedas caminar a tu colegio, porque la educación pública está en todos los lados y es de la misma dimensión, ¿cierto?, de satisfacer los mínimos esperados
para que sea transformadora, para que te permita el desarrollo y el crecimiento. Entonces, pueden conversar. Lo que no puede suceder es siendo como es hasta ahora la educación privada. Eso es lo que no puede ser. No puede seguir siendo como hasta ahora. Y desde ahí entonces que la idea de la educación como un derecho humano es también el poder garantizar el pleno goce de todos los derechos humanos dentro de la escuela. No puede darse que solo se promueva la educación como un derecho desde el punto de vista del acceso, o de la no selección, o por ende de que sea gratuita. Con eso no basta, con eso no es estar hablando de la educación como un derecho humano. Como un derecho humano involucra todas las otras ciertos multifactores que van determinando de una u otra forma el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las distintas convenciones, declaraciones y convenios que se han establecido a lo largo de los años y que Chile también ha suscrito. Entonces, considerando, y con esto termino, considerando también la motivación por el desarrollo pleno de los derechos, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, que vaya de la mano con la participación ciudadana también desde ellos, con la autonomía, con el autorreconocimiento, en materias de interculturalidad, en materias de identidad de género. Entonces, desde esa perspectiva, también la Constitución tiene que decir algo, porque si lo dejamos al arbitrio de las leyes, finalmente lo dejamos al arbitrio de las personas que legislan y que gobiernan. Claro. Desde ahí era la mirada y la opinión por ahora. Súper, Juan Alejandro, muchísimas gracias. Colegas, tengo 3 palabras, si alguien más quiere pedir la palabra, le aviso que es el momento porque ya lamentablemente se nos va acabando esta enorme lluvia de ideas que ha sido este laboratorio. Creo que me hace mucho sentido lo que decía Juan, de como la escuela como este espacio que permita el goce de otros derechos también. Me parece como que sería una educación sin eso, incluso como que en mi liceo he escuchado mucho esto como garante de derechos y en realidad como que en la práctica es bien débiles. Entonces eso, tengo a Seba, Leo, yo me voy a saltar porque seguro está Nico también, así que denle, colegas. Ya, yo solamente quiero leer algunas ideas. Dice, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. El Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior. El sistema educativo desarrolla los procesos sobre la base de criterios de armonía y de coordinación. Y por último, la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación está orientada a la formación individual y colectiva, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculan la teoría con la práctica productiva, a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el bien vivir. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por ley. Eso está en la Constitución boliviana, ya como ideas. Y hay todo un artículo que está muy avanzado, sobre todo en el tema de lo que es la interculturalidad, como ideas para una Constitución. Y me sorprende la cantidad de artículos que tiene en relación a la educación y en comparación a la Constitución del 80 que tiene 2. Eso. Excelente como idea o tarea también, colega, buenísimo, como ver también qué dicen otras constituciones latinoamericanas al respecto. Leo, te doy la palabra al tiro, solo quería compartir 2 ideas que se me ocurren a propósito de la pregunta que tú hiciste, de la idea del mood, ya sobre esta pregunta de si es posible pensar justamente como una educación anticapitalista, ¿cierto? Fuera de ese margen dentro de las condiciones actuales. Y se me ocurren 2 respuestas. Una, y fue la primera que como que se me vino a la cabeza, fue que independiente que sea posible, hay que hacerlo, como más allá de la posibilidad de la instalación inmediata, ¿cierto? Fue como lo primero que pensé, pero también después escuchando pensaba acerca de justamente como este afán un tanto controlador que tenemos también con nuestra propia educación o con incluso
si lo quieren poner en términos económicos bajo la lógica del proyecto educativo, como que me cuesta a mí personalmente muchísimo como encontrar el margen entre como propiciar cierta idea, cierto espacio, y como que florezca nomás, que surja, a como intentar conducir por acá para que se den cuenta de, como que lleguen a tal idea. Yo creo que, no sé si se entiende bien, pero creo que es complejo, que, no sé, como cuando Freire habla, ¿cierto?, en la pedagogía del oprimido, y habla como que el carácter pedagógico de la revolución, que no se trata de como una propaganda política, decirle a usted, mire, esto es lo que tiene que pensar, despierte, dése cuenta, sino de, igual hay como un acto de confianza de por medio, en el cual yo entrego, y siento que es como un acto de mucha generosidad, como entregar y confiar también que la otra persona como que puede llegar a consolidar ideas que la favorezcan tanto a sí misma como a su medio. Encuentro que hay ahí como que a mí me cuesta incluso, lo que quiero decir es que quizás no sea necesario pensar una escuela capitalista como constitucional, anticapitalista, perdón, constitucionalmente, pero cómo la propiciamos a través de otras ideas, pues de otros espacios, no quizás directamente. No sé si se entiende, lo desarrollaré mejor para el próximo laboratorio. Ahora sí, Leo, dele nomás. Tenemos Leo, Nico, Marianela y vamos cerrando. Sí, ¿se escucha, no? Sí. Exacto. Sí. Mira, yo quería, como para seguir un poco el hilo, insistir en la idea que nosotros, el modelo de desarrollo social, el modelo de Estado que nosotros tenemos hoy día en Chile, es un modelo liberal, neoliberal, ¿cierto? Con tintes en algunos sentidos de lo que son los estados de bienestar, ¿cierto? O por lo menos esa es la pomada que vendía la Concertación, desde el PPD y todos esos como grupos como de estos que vendían la tercera vía socialdemócrata europea como la gran chupada del mate, y que en realidad fue puro neoliberalismo puro y duro. Entonces yo creo en ese sentido que hoy día no es tan complejo que la persona común y corriente, ¿cierto?, los ciudadanos, ciudadanas de Chile puedan proponer un modelo de desarrollo social que vaya a contrapelo del neoliberalismo, ¿cierto? Y yo creo que está como ya instalado en el sentido común eso, ir contra la mercantilización, contra el lucro, contra todas las cosas que, como bien dice, por ejemplo, ahí Hans, se ha peleado, ¿cierto? Pero siguen ahí escondidos, ¿cierto? Se sigue lucrando, se sigue, todavía están instalados ahí, por aquí, por allá, los principios del modelo neoliberal, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de transformar al transformar la Constitución. El modelo de desarrollo social neoliberal. Es la escuela neoliberal, es la educación neoliberal lo que nosotros queremos transformar. Entonces, en ese sentido, como proponer nuevos principios, yo concuerdo con la mayoría de los principios que se han señalado. Por ejemplo, se habla de lo no sexista. Hoy día estamos revisando propuestas de constitución desde el punto de vista feminista, no solamente no sexista. Entonces, ver si los principios feministas pueden instalarse de alguna manera también en educación, creo que es súper importante. Yo quería reforzar la idea de la democratización de la escuela. Creo que hoy día nosotros todavía no hemos como revisado lo suficiente esta idea de que plantea los secundarios hace bastante rato, desde el 2006, 2008, con la idea del control comunitario. Se hablaba del control comunitario de las escuelas y liceos, pero todavía no creo que eso no está instalado o no se ha desarrollado lo suficiente. ¿Qué entendemos por control comunitario o la administración comunitaria, ¿cierto? ¿Hasta qué punto son autónomas las comunidades educativas del Estado, ¿cierto? Creo que eso es importante señalarlo. Yo pondría como para poder ir a contrapelo también del capitalismo y no solo del neoliberalismo, ¿cierto? La definición de humanidad, la definición de la humanidad o de lo humano, ¿cierto?, que queremos construir. Yo creo que eso sería, me parece importante ponerlo como, ¿cuál es el ser humano? ¿Cuál es la visión de humanidad que nosotros queremos instalar?
¿cierto? Y desarrollar dentro de este modelo de desarrollo. Y creo que ahí se puede ir un poco contra lo que señalaba también ahí el compañero sobre esta idea del individualismo, que está también ahí instalada en la Constitución y que claro, no por cambiar la Constitución automáticamente la sociedad va a dejar de ser individualista, eso todos lo tenemos clarito, ¿cierto? Pero desde ahí, ¿cierto? Desde ahí se va a empezar a construir, son como los cimientos, creo que eso lo tenemos más o menos todos claros. Creo que desde el punto de vista curricular no es mucho, yo por lo menos tampoco creo que se pueda hacer tanto desde lo curricular. En una constitución creo que eso es como ya son palabras mayores, son principios, como decíamos ya. A mí me parece que el principio de la democracia en la escuela, insisto, tiene que desarrollarse de manera un poco más concreta. Tenemos hoy día todavía la manera en que se organizan las escuelas desde como esta especie de pirámide jerárquica, donde los directores, las directoras, no en todos los lugares probablemente, pero en la mayoría de los lugares de nuestro país, los directores y directoras son amos y señores, ¿cierto?, de la escuela. O sea, su palabra es ley. Y eso no corresponde, ¿cierto? Eso es como una cuestión prácticamente medieval. Eso. Genial, Leo. Muchísimas gracias. Nico, bienvenido, por favor. Adelante. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola. María Olga también, tanto tiempo. Saludar a todas y todos los que están acá. Qué bueno haber tenido la oportunidad de volver a estar acá en la conversación. Me parece que estamos hablando de un tema muy interesante y que me motiva mucho, y por eso como que quería aportar como algo a lo que se está conversando. Pude revisar también el drive que están construyendo, así que también ahí pude ver un poco como el marco que ya se ha venido conversando. Me parece que cuando pensamos principalmente en este tema de cómo debe definirse la educación en la nueva Constitución, me parece que es súper importante primero como definir bien como el para qué de la educación, que es una pregunta, es un problema no menor y que luego afecta a todo lo que se entiende como el sistema político educativo en su conjunto. A mí me parece que esa pregunta respecto al para qué de la educación debe estar muy bien delineada en la nueva Constitución y finalmente debe apuntar hacia el desarrollo personal y colectivo de las personas. En tanto, tenemos que volver a vincular el concepto de educación con la idea de la libertad. Y obviamente no como una libertad de consumo, no como una libertad como se entiende normalmente dentro del marco político neoliberal, sino como una libertad en el fondo de que cada persona pueda desarrollarse en la medida que sus intereses, que sus necesidades, que sus deseos también lo van llevando hacia ese camino. Entonces me parece que ese nexo entre educación y libertad me parece muy importante rescatarlo con énfasis en el desarrollo personal y en el desarrollo colectivo. Creo que hacia allá puede abrirse con un buen horizonte a la hora de pensar en la respuesta a esta pregunta, que sin duda es sumamente importante, que pueda estar por lo menos delineada en el marco constitucional de lo que vamos a construir. Me parece además que lo que se ha dicho ya, por lo que viene el drive respecto a la educación como un derecho social garantizado, es súper importante como ir definiendo las acepciones respecto a qué entendemos por este concepto. Ahí, por ejemplo, el hecho de que sea gratuito en todos sus niveles, me parece que es fundamental que se incluya, por ejemplo, el tema de la educación superior en esto. Ese sin duda sería un avance importante. Me parece que explicitar también el tema de la importancia de la calidad de educación, recogiendo mucho las demandas sociales de la movilización Pingüín del año 2006, después de la movilización estudiantil del año 2011. Me parece que también es central, ya que si bien es un concepto, claro, que viene como el mundo de la economía, la verdad es que es bastante difícil, yo creo que separar la educación de los procesos económicos, en tanto la creación de los sistemas educativos de masa son en el fondo una respuesta a lo que son los modelos de producción económica de la sociedad. Entonces, y me parece que más allá de disputar como qué palabra usar y no usar, me parece que lo importante es cómo definimos la calidad. Y si definimos la calidad a partir de la cualidad, a partir de, por ejemplo, este énfasis en el desarrollo personal de quienes convivimos acá en este país, me parece que eso puede ser como más importante que quedarnos atrapados en la lucha como por el concepto. Me parece que también entender la educación como un derecho social garantizado debe también explicitar que no debe tener límite de edad. En la actual Constitución, la educación pone un límite de edad que son los 21 años. Entonces, las personas que no han logrado tener acceso a la educación
y que tienen más de 21 años, no tienen el derecho a poder acceder y tienen que pagar entonces para poder, no sé, pues sacar la básica, sacar la media, y eso lleva a que tengamos hoy día 5 millones de chilenas y chilenos que no han logrado terminar su educación escolar. Y me parece que es un problema no menor y que eso la Constitución debe sentar las bases para poder solucionar ese problema. O sea, es impresentable que en el Chile siglo XXI tengamos 5 millones de chilenos y chilenas en esa situación, y ese debe ser como un punto central, me parece, que explicitar en la Constitución que tenemos que construir. Ahí también sentar las bases para terminar con el subsidio y el voucher en la educación, que es algo que ya está puesto en el Drive, es algo que comparto plenamente. Me parece que el financiamiento educativo debe estar explícitamente puesto a partir del financiamiento directo, del financiamiento suficiente por parte del Estado, y por supuesto un control centralizado que en el fondo haga que la educación no dependa de las alcaldías de turno, que me parece que eso también puede ser un problema que hay que evaluar. No sé si una discusión tan cerrada, pero sí una discusión que amerita dar y que también vi que habían señalado. Respecto como a la caracterización de la educación, que también debiese estar como sentada en la Constitución, me parece que el hecho de que sea igualitaria, que es algo que también ya se mencionó según lo que leí, es central, en tanto la educación tiene que tener un rol sumamente vinculado con el desarrollo de la justicia social. Y ahí claramente este concepto tiene implicancias que deben ir más allá del acceso, sino que tiene que tener consecuencias respecto a cómo entendemos la educación. Y eso, claro, tendría que pensarse después en una futura ley general donde pueda definirse ya los marcos curriculares, como bien señalaba Leandro, ya que no es la Constitución la que define finalmente el marco curricular, pero sí el poner educación igualitaria te sienta bases para después tener una futura ley, algo así como Ley General de Educación, donde en el fondo se mandate que para todas y todos los estudiantes haya un currículum que en verdad asegure la igualdad de aprendizaje, que hoy en día es uno de los grandes déficits que tenemos en nuestra sociedad, en tanto, mientras más avanza este discurso pedagogizante, ¿no es cierto?, de las habilidades, que finalmente termina formando solamente en habilidades para el trabajo, en desmedro de lo contenido, tú tienes finalmente a estudiantes que están en la educación privada y que salen expertos en contenido, salen expertos en habilidades, salen expertos en actitudes, y que obviamente a la hora de compararse con el resto de los estudiantes que van a salir solamente sabiendo hacer cosas y no sabiendo nada real concretamente, sin duda puede ser problemático a la hora de pensar en una educación igualitaria, ¿ya? Me parece que ahí lo que decía también Leandro respecto a incorporar las demandas feministas también me parece central, y ahí el tema de la educación sexual integral es algo que debiese explicitarse de alguna forma dentro de lo que son las bases de la próxima Constitución. Que bueno, es un proyecto que ya se ha hablado mucho dentro de estos espacios, entonces no vale la pena profundizar, pero me parece que eso sí o sí debiese como pensarse como algo necesario, así como también el tema de que la educación debe ser democrática. Y cuando entendemos cuando tenemos educación democrática, lo que estamos pensando es finalmente de que en la educación pública esté asegurada la participación de todos los miembros de las comunidades educativas en los procesos de diseño, de desarrollo, de evaluación del aprendizaje, de manera que sea mucho más íntegro y esté asegurado, ¿no es cierto?, que todas sean parte de los proyectos educativos y no tengamos los problemas que tenemos hoy, que en el fondo muchas veces terminan siendo muy antidemocráticos los procesos. Entonces me parece que eso también es central que esté definido a nivel constitucional. Y para cerrar el tema de la libertad de enseñanza, la verdad es que es algo que, bueno, va a tener que estar obviamente por un tema de debate político en la próxima Constitución, y ahí yo creo que la forma de poder dotarlo de otro sentido, de otro contenido, como bien también escuché en palabras anteriores, es reflexionando sobre el para qué la libertad de enseñanza, porque finalmente es libertad de enseñanza para yo montar mis propios negocios, por ejemplo, o es libertad de enseñanza para dotar de mayor autonomía a las comunidades educativas para definir sus propios procesos y así facilitar la contextualización geográfica, territorial, política, económica de los procesos educativos. Yo creo que dentro de ese marco la libertad de enseñanza puede ser un aporte, y eso debiese quedar también delineado de manera explícita en la próxima Constitución. Y por ahí me quedo por ahora. Así que gracias, Rocío, por el espacio. Muchísimas gracias, Nicolás. Vamos tecleando ahí, parecemos los memes, los gatitos. Vamos anotando todo. Quedaba, ¿dónde está Marianela? Allí está, se me mueven los cuadritos. Dele nomás, colega. O sea, yo personalmente como que hay una serie de cosas que acá se han mencionado y que de verdad como considero que me sirven y que como que le encuentro sentido, le hallo sentido a cosas que decía, por ejemplo, Araceli sobre entender la educación como un bien social, y la verdad también me pareció súper como interesante y muy claro lo que expresaba Juan Alejandro, ¿ya?
pero como que, y a esto solamente yo quisiera tal vez insistir con algo que antes decía, y es que cuando escucho todas las conversaciones, y acá mismo iba leyendo en el chat, uno nota que sin duda alguna hay diferencias. Por ejemplo, en el chat se veía un poco que se comentaba el tema del uso del concepto de calidad, ¿ya? Y yo creo que ahí también tenemos que nosotros aprender algo, y es que es obvio que las ideas que uno tiene las considera buenas. Si uno no las considera buenas, no las tendría, ¿ya? Pero igual uno debe tener a veces esa capacidad de diálogo, de decir, quizás yo estoy equivocado y quizás también hay otro del cual yo puedo aprender. Y ojalá eso sea una práctica real, no como un discurso solamente, como un discurso así como de buena onda, sino como una práctica. Y a partir de eso, considero que, por ejemplo, Juan Alejandro, al finalizar su comentario, de verdad me gustó mucho cómo él esquematizó, de hecho, como que saqué pantallazo a lo que puso en el chat, porque me pareció como muy interesante. Pero lo copiamos cuando habló, sí, me pareció como para poder citarlo en próximos cabildos por acá. Pero, por ejemplo, al final, él expresaba que había que tener cuidado un poco con dejarlo al margen de la ley. Pero yo, por ejemplo, ahí no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la lógica de la ley actual, de la ley tal como la define nuestra vieja Constitución. Pero tengo fe, y tal vez ingenuo, en que en la nueva Constitución van a haber muchos más espacios democráticos, espacios en donde la ley podrían haber por ejemplo, en otros países, los ciudadanos pueden organizarse para generar iniciativas de ley. Los ciudadanos pueden tirar abajo proyectos de ley. Nosotros no tenemos esos espacios. En nuestra actual Constitución esa no es una posibilidad de los ciudadanos. De hecho, en nuestra Constitución solamente se nos permite 2 tipos de plebiscito, uno que es un plebiscito local y otro municipal, mejor dicho, y un plebiscito nacional. En el plebiscito nacional solamente puede ser convocado por el presidente, y la temática también la define el presidente, ¿ya? Y el plebiscito municipal puede ser convocado por las personas, pero es tan engorroso, se exigen tantas firmas ante notario para que sea vinculante, sea aún más complejo. En el fondo los ciudadanos no tenemos espacios de democracia directa. Lo que yo considero es que respecto de, por ejemplo, de la educación, ¿ya? Hay que dejar ciertos márgenes que estén en la flexibilidad de las leyes, pero pensando en nuevas leyes, en leyes en las cuales los ciudadanos de verdad podamos incidir, ¿ya? En las que no solamente podamos incidir porque elegimos representantes que ojalá nos representen, sino porque podamos incidir directamente en la creación de ellas, en el rechazo de ellas, como que por ahí, eso es lo que quería expresar. Muchísimas gracias, colega. Uy, no les leo el resumen porque son como 4 hojas, pero me parece excelente, colegas, todo lo que se ha compartido. También me sumo totalmente a la idea de esta menos democracia representativa, ¿cierto? Y más participativa. Yo creo que sin duda alguna va en la línea que demanda Chile hoy. Y también pienso cómo poner en este marco general que decía Araceli, por ejemplo, cómo lo articulamos para que tengamos, no sé, una comunidad escolar que no esté tan focalizada tampoco en el adultocentrismo, en esta línea también que decía Nicolás y Leandro, de recoger las demandas estudiantiles, de recoger las demandas feministas, cómo la educación también se hace cargo de las demandas sociales. Y a raíz de lo último que decía Marianela, yo pensaba incluso, más allá de la pregunta del Leo, de cierto, si es posible o no pensar una educación anticapitalista, en qué medida se nos es posible ahora como pensar una constitución fuera de la lógica de la constitución con la que hemos vivido toda la vida. Creo que también es como difícil, es un proceso también como de deconstrucción personal como tremendo. Marcia, colega, un minutito le doy porque no hemos pasado su rato, dígame. Yo lo que quería pensar, porque todos nos buscamos cómo detallar que no nos vayan a meter un gol, porque en Chile echa la ley, echa la maña. Yo creo que si nosotros definimos la educación como un bien social, ya partimos teniendo en claro de que si es bien social, obviamente es inclusivo, porque todos somos ciudadanos, inclusive los que tienen parálisis cerebral. Y soy súper específica porque soy del área. Todos somos ciudadanos. Las que se definen como
sexualmente binarios, los que no se definen como binarios, todos somos ciudadanos. Entonces, si lo definimos como bien social, el resto del bla bla va a chocar con eso. Si alguien viene y dice, no, pero es que a mí no me dejaron estudiar. ¿Usted es ciudadano? Sí, usted puede estudiar. ¿Me entiendes? Los saberes son todo el tiempo. ¿Ah? Por eso yo insisto, le he ido agregando, pero solo le agregué el tema democrático, porque creo que si nosotros definimos la educación como un bien social, porque es de todos y todas y todes, ¿ah? Ya con eso tenemos una tremenda raya de cancha donde no nos van a poder meter ciertos conceptos. Y voy a insistir en que las palabras económicas, y lo digo desde un limbo porque yo nací justo el 73, yo fui formada en una educación donde el discurso del proyecto, el objetivo, el logro, bla, 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 están ahí al diario. Entonces, saquémoslo, hagamos el ejercicio, chicos, pillémonos diciendo menos inversión. Y sorry, Juan Alejandro, yo estaba leyendo parte de lo tuyo y cuando pusiste que eso era inversión del Estado, me empezó a dar urticaria, porque el Estado no puede invertir en mí, porque yo no soy su propiedad. ¿Ah? Y lo único problema que tuvo el sistema de mercado en este país y en todo el mundo es que contradice la frase, el cliente siempre tenía la razón. Aquí en Chile el cliente no tenía la razón, ¿ya? Así que espero que con eso dejo claro, quería decirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Bueno, nos queda un montón de debate para el próximo laboratorio. Quiero responder una pregunta que llega acá de Andrés Max, que nos está siguiendo y preguntaba sobre lo que decía Hans, de dónde está lo del autoarriendo, y acá el colega me señalaba que está en la ley de no discriminación y que las escuelas públicas tienen un distrito de influencia y todos los niños de ese distrito van a la escuela. Perdón, eso era otra cosa que había puesto Araceli. Perdón, que estaba en la ley de no discriminación, ¿ya? Y que se podía consultar también en otra parte que estoy buscando en el chat. Que puede ser fiscalizado la cuenta pública que hacen los establecimientos, que ahí debiera aparecer el monto por dicho ítem. Y lo otro que está el profe Jefferson, que nos sigue siempre desde Salta, Argentina, y dice: felicidad al pueblo chileno por su manifestación de soberanía y determinación. Así que nos vamos con ese gran mensaje, grandes tareas. Tenemos harta idea, harta emoción, hartas consignas, pero hay que bajarlas, hay que ofrecer otras alternativas también. Si queremos la economía afuera, ¿qué significa eso? Significa desvincularnos de los procesos productivos, ya, y si no vamos a usar esos términos, ¿cuáles vamos a usar? ¿Qué otros criterios proponemos? Entonces, hay muchísimo que pensar, hay harta tarea, así que muchas gracias a todos y todas por conectarse, por compartir este espacio, que estén excelente, colega, y continuamos la conversación el próximo lunes. Que estén muy, muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Leo! ¡Feliz cumpleaños! Chao, chao. Chao, chao, que estén muy